que sea a favor, Señor, en este tiempo sobre nosotros. Guíanos, Señor, a la verdad. Guíanos, Señor, a toda verdad en este tiempo. Enséñanos, Padre, tu palabra, tu evangelio, Señor. Aplica, Señor, a nuestros corazones tu palabra en fe y transfórmanos un poco más, Señor, a la imagen de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a adorarte en tu palabra, Señor, con sinceridad, llevando cautivo nuestra mente, Señor, y corazón a tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Bueno, hermanos, habíamos concluido la semana pasada el capítulo 11 del libro de Hebreos, y como es ya una costumbre para nosotros, al cierre de un capítulo que estamos siguiendo la carta de Hebreos, compartimos otro texto, y el día de hoy vamos a estar estudiando un poco en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 13. Para lo cual les pido que se pongan de pie y así agradecemos su palabra. Mateo 6, versículo 5 al 13. Dice así la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor les diga su palabra en este día en medio nuestro. Estaremos dividiendo este texto en dos grandes partes, y cada parte de vuelta estaremos desglosando en otros puntos. La primera sección de esta carta, mirando así en forma más amplia, con una vista un poco panorámica de todo lo que hemos leído, podemos dividir en dos partes esta lectura. La primera parte, el Señor se encarga de mostrarnos aquel tipo de oración que Él no aprueba, que es incorrecta y que señala al corazón mismo del que ora. Y la segunda sección es una oración modelo, es una oración que todo hijo de Dios la hace. Y en ella encontramos nosotros orden, encontramos los temas en cómo orar y en qué orar específicamente. Esas son las partes de este sermón, pero antes de entrar, quisiera hacer una breve introducción como para mostrar un poco el contexto en el cual estamos y cómo debemos nosotros tener en mente esta doctrina de la oración, esta necesidad de la oración, esta ley de la oración, pues Dios manda a sus hijos que oren, y también es una necesidad que nosotros oremos. Entonces, la introducción es esta. Vivimos tiempos donde la oración es descuidada a tal punto que muchos ni siquiera saben ya más cómo deben orar, en qué momento hacerlo o cómo deben hacerlo. La oración es el primer respiro del recién nacido, así como
un niño grita al salir de su madre o llora al salir del vientre de su madre, de la misma manera el creyente viene a la oración, llevado por el Espíritu Santo. No es una oración guiada por hombre, es una oración guiada por el Espíritu de Dios, aquella que es verdadera. No es una oración que nosotros la hacemos repetir como robots a otras personas, sino que es una necesidad del espíritu de este hombre, el orar a su Padre. Y generalmente en aquella primera oración lo hace en llanto, en lágrimas, pues viene el arrepentimiento de pecados, de sus pecados, con un profundo pesar de haber vivido apartado de Dios, y que este es el tiempo en el cual el Señor muestra su grande amor para con él y lo recibe. Entonces es natural que el creyente, al venir a los pies de Cristo por primera vez, orando al Padre, lo haga con lágrimas. Pero en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 14 y 15, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y esto es importante, hermano, la verdadera oración es guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, no por otro que te está haciendo repetir palabras huecas sin sentimiento. Aunque sean palabras bonitas, aunque sean palabras acordes, aunque sean palabras justas, si no es guiada por el Espíritu Santo, no es otra cosa que símbolo que retiñe. Estos son hijos de Dios, dice. Vuelvo a repetir el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Debiendo ser esta oración también un ejercicio espiritual de todo creyente a lo largo de su vida, a lo largo de su peregrinaje. Comienza su vida espiritual, por decirlo así, toma conciencia de lo que Dios ha cambiado en su ser, de la vida que ha recibido de parte del Padre, por medio de la oración. Es un testimonio, es una evidencia de que somos hijos. Pues el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y como nosotros lo sabemos, hermanos, nosotros podemos engañar a los hombres. Podemos hacer oraciones grandilocuentes, pero en nuestro interior nosotros sabemos si oramos con el corazón, si nosotros oramos verdaderamente comprometidos con lo que decimos, y no como aquellos fariseos que amaban el orar en público, o que fabricaban oraciones estereotipadas que no tienen profundidad, no tienen profundidad. Este tipo de oraciones terminan siendo una ofensa a un Dios que no puede ser burlado. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nosotros vemos que esta práctica de oración es una ley y es un estilo de vida del creyente. Es una ley dulce al espíritu humilde, es una ley que consuela, es una ley que confirma, es una ley que restaura al hombre. Y esta ley está aquí. 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Tal vez sea uno de los versículos más breves que tenemos en las Escrituras, pero cuán profundo y cuánto nos dice hoy esta ley. Ante esta ley nosotros podemos hacernos muchas preguntas. La primera de ellas es si estamos obedeciéndola. ¿Cómo la hacemos? ¿Por quiénes lo hacemos? ¿Qué pedimos? La vida de la iglesia debe estar saturada de esta práctica. Hemos visto en esta pequeña introducción 3 puntos, hermanos. La primera de ellas, que la vida del creyente comienza en oración y esta debe perseguir a lo largo de toda su vida. Esto es lo segundo. Lo tercero es que esta práctica de la oración debe saturar la vida congregacional, debe saturar la vida de iglesia, la oración, pues el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. No solamente debemos orar nosotros de manera privada, en lo íntimo con el Señor, sino que también debemos hacer oraciones con los hermanos.
es una señal evidente de que somos familia de Dios. Es cuando los hijos se reúnen delante del Padre. Estos son llamados de esta manera: orad sin cesar. Vengan a mí, sería el mensaje a la iglesia a través de este mandamiento. La vida de la iglesia entonces debe ser saturada de esta práctica. En el libro del profeta Isaías, quisiera que me acompañen al capítulo 56. Isaías capítulo 56, verso 17. Verso 6 y 7, dice así. Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta enseñanza es confirmada por Cristo y por los apóstoles en la vida de la iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13, dice así: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Si bien este versículo corresponde a una reprensión muy dura de parte del Señor, es la misma reprensión que cae sobre cada congregación que desatiende esta práctica, esta disciplina espiritual, este mandamiento del Señor. El Señor reprende a las congregaciones con esta exhortación: de mi casa, casa de oración será llamada. En este momento, en este punto del texto, el Señor les acusa diciéndoles: más vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Pudiera que no tengamos este problema, pudiera que esta iglesia o otras iglesias no tuvieran ese problema del dinero, que no haya codicia en cuanto al dinero. Pero no importa la distracción cual sea, hermano. No importa cuál sea la distracción que nos lleve a desatender este ejercicio espiritual de la oración. Aún así, esta exhortación llega con la misma fuerza. Aún así, no podemos descuidar esto. A veces podemos caer en el error de una enseñanza, de un error tácito que está en la mente colectiva de los hermanos, y es que solamente el pastor y los oficiales de la iglesia tienen esta responsabilidad de orar. Solo el pastor debe orar por el sermón. No, hermano, es tu deber también. Es tu deber orar para que el Señor nos guarde a los predicadores de predicar el error. Es tu deber orar para que nosotros oremos. Incluso, no es una responsabilidad solamente de los predicadores o del pastor, es de toda la iglesia. Pues el Señor dice, mi casa, y todos ustedes, hermanos, están dentro de su casa. Será llamada casa de oración. Tanto se ha descuidado en este tiempo que hay confusión incluso de cómo dirigirnos en ella al Señor. Nosotros podemos de repente intuir, podemos de alguna manera incluso conocer un protocolo de cómo acercarnos a una autoridad. En cualquier estrato, en cualquier circunstancia o esfera, sea familia, sea escuela, colegio, universidad, ministerios públicos o aún delante del presidente de la República, hemos de hacerlo con reverencia y orden. No nos vamos a acercar desordenadamente, atropellando a esa persona al cual queremos dirigirnos. Lo vamos a hacer dentro de un orden. Y vamos a cuidar que ese orden no ofenda a aquel que nos va a escuchar. De la misma manera y con mayor temeridad debemos nosotros acercarnos al Señor. Nosotros no podemos acercarnos a la manera desprolija, vamos a decirlo. Nosotros no podemos acercarnos de manera desordenada. Si bien el Señor nos escucha en todo tiempo y el Señor recibe las oraciones de su pueblo en todo tiempo, debemos hacerlo
dentro del orden que Él mismo nos enseñó. Hay un orden en la oración. Pero aún ese orden la iglesia hoy desconoce. En el texto tenemos la mejor enseñanza sobre la oración que jamás encontraríamos en otro lugar. Es el Hijo de Dios, aquel que tiene libre acceso al Padre y conoce de todas nuestras necesidades, de todas aquellas que pudiéramos tener. Tenemos a un Padre amoroso, tenemos a un mediador misericordioso que conoce nuestras debilidades y nuestros sufrimientos, que no es indiferente a los padecimientos que tienen sus hijos, o como Él nos llama en el libro de Hebreos, sus hermanos. Tenemos a un Espíritu Santo, la Trinidad presente en la oración, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, guiándonos en esta actividad en todo tiempo. Nosotros oramos en el Espíritu cuando oramos conforme a la revelación que el Espíritu ha dado a los profetas y a los apóstoles. Cuando nosotros oramos en el mismo sentido que Él dio a conocer la palabra de Dios, es que oramos en el Espíritu. No cuando nosotros, por un impulso, somos presos de la impronta y oramos como se nos antoja. No, ese tipo de oración el Señor rechaza. Al Señor le agrada escuchar de sus hijos oraciones conforme a su corazón, no al nuestro. Bueno, en esta primera sección entonces ahora entramos en tema. El sermón puse un título muy simple: ¿cómo hemos de orar? Y en la primera sección, como había dicho, va del versículo 5 al 8, donde primero nos muestra el Señor cómo es aquella oración que Él reprueba, que Él no acepta, que Él no recibe y que incluso castiga. Dice en el verso 5 al 8, hago una breve lectura de vuelta: y cuando ores, no seas, hay una negación, una prohibición. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Definitivamente, hermanos, esta es una reprensión dura para aquellos religiosos que se memorizaron, mejor dicho, para aquellos fariseos que se memorizaron una religión ensayada, practicada. A estos el Señor les llama hipócritas. Desde el principio de su ministerio, el Señor comienza predicando en el capítulo 4, versículo 17. El arrepentimiento, llama al arrepentimiento, y el reino de los cielos se ha acercado. Sigue enseñando el Señor a través de parábolas, hablando de la sal, de la luz, de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos, de la misericordia. Y en este punto llegamos. Todo esto forma parte de un sermón, del sermón del monte, el cual el hermano Eduardo comenzó a enseñarnos. Y esto se extiende hasta el capítulo 7. Pero en este punto el Señor está confrontando. Ya al comienzo, es su primer sermón, hermano. El Señor confronta la hipocresía de estos religiosos. Podemos categorizar a aquel tipo de personas que tenían una religión practicada y ensayada. Podemos decirle que eran religiosos profesionales. El Señor los identifica como hipócritas a esta élite religiosa de aquel tiempo. Los llama hipócritas y los confronta duramente. Y hermanos, esto lo hace el Señor a lo largo de todo su ministerio.
Si hay una acusación que el Señor hace sobre estos hombres, es esta: hipócrita. Hipócrita, le dice. Este es el mejor trato que el Señor les da a esto. Y en un momento saca el látigo, incluso. Y en un momento, en su celo por el Señor, en su celo por su casa de oración, derriba mesas. Y le manda a volar a todos los que están allí. Pero hermanos, aquí nosotros podemos ver que el Señor desprecia dos cosas puntualmente. La primera de ellas es que los hombres buscan la gloria, la vanagloria, la fama, la reputación, la dignidad de ser hombres muy espirituales por medio de orar en público. Buscan ser vistos por los demás. Y el segundo elemento que el Señor reprocha es que estos oran usando vanas repeticiones. El Señor nos dice: no sean semejantes a estos. Huyan de esto. Aléjense de esta práctica. Era la práctica común de aquellos fariseos y escribas hipócritas que perseguían al Señor. En un sentido lo seguían, pero lo seguían para escarnecerlo. Y de ninguna manera para reconocerle como aquel Mesías Salvador. No como su Señor, menos como su Salvador. El Señor reprocha la hipocresía de estos hombres en dos puntos. Aquellos que buscan la gloria, aquellos que buscan dignidad o reputación de ser hombres religiosos, espirituales. Y lo segundo que reprochan son las vanas repeticiones. Son aquel tipo de oraciones estereotipadas, o más aún aquellos que son memorizados de manera forzada. No crean, hermanos, que el evangelicalismo está exento de esto. Nosotros tenemos oraciones prefabricadas para guiar, entre comillas al pecador en arrepentimiento. Esto es un error. Si aquel hombre es despertado en su alma por el Espíritu de Dios, irá a la oración, no porque tú le lleves, sino porque necesita hacerlo. Porque todo su interior quiere desahogarlo delante de su Padre. No necesita muletas ni aderezo. El pecador para orar necesita al Espíritu de Dios. Entonces, nuestro supremo maestro en esta primera sección nos muestra aquella oración que él reprocha. Hermanos, este tipo de oración tiene una recompensa. Había dicho que Dios castiga. Hermanos, la primera recompensa de aquellos que oran de esta forma es que Dios desecha sus oraciones. Dios desprecia sus oraciones. No las atiende. No las atiende. Y lo segundo es que darán cuenta de toda palabra que haya salido de su boca. Porque estos hombres, al usar el nombre de Dios en sus oraciones, están tomando vanamente el nombre de Dios. Muchos en este tiempo utilizan la oración como un colacionado que le hacen a Dios. Hasta ese punto hemos llegado. De gente que cree que por medio de su oración puede mover el dedo de Dios. De que Él puede cambiar sus planes. De que Él puede hacerlo incluso en cualquier momento. Él necesita ponerse a cuenta con Dios a través de la oración, pero lo posterga. Como si fuera que es el pecador el que da anuencia al rey. Como si fuera que es el enfermo el que le dice al médico: no, espera un rato, después me vas a atender. Como si fuera el hijo el que le dice: no, papá, ahora no quiero escucharte. Ese grado de insolencia vivimos en nuestro tiempo. Cuando el creyente posterga aquello que le es mandado,
y al mismo tiempo es aquello que necesita, es insolente. El Señor recomienda a sus hijos que busquen un lugar íntimo, un lugar secreto, un lugar donde Él pueda estar con su Padre, donde no haya nada que pudiera distraer su mente y su corazón de Dios Padre, pues allí primeramente debe estar su mente y corazón, y no en sus necesidades. Esto no quiere decir de que solamente podemos orar en una pieza apartada. No, podemos orar en todo lugar. Pero esto el Señor lo pone en contraste con aquel deseo pecaminoso de ser visto de los hombres. También la recomendación es que no hagamos vanas repeticiones, sino que hagamos oraciones sinceras, breves incluso. Las oraciones breves no son menos que aquellas que son extensas, de ninguna manera. Hemos de ver, si nos da el tiempo, algunos modelos de oraciones muy breves que el Señor contesta. Desde el versículo 9 en adelante tenemos la segunda sección de este texto, o al menos como yo lo veo, y es el modelo positivo, la instrucción adecuada, la enseñanza de cómo debemos orar. Y dice así el texto, versículo 9 al 13: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera afirmación, es la primera idea en la cabeza del Hijo de Dios. Se dirige al Padre. Este es el modelo. Pero nuestro cristianismo está muy confundido y ora mal, porque se dirige al Espíritu Santo, se dirige a Cristo. Cuando el modelo es dado por Cristo de orar al Padre en primera instancia. Padre nuestro, dirigir nuestras oraciones a Dios Padre es el primer punto al cual debemos sujetarnos como hijos amados. Como hijos nosotros podemos pretender que nuestro Padre, no podemos pretender que nuestro Padre nos conceda peticiones que atenten contra su moral. No podemos pedir cosas y esperar que Él responda de manera positiva. Pidamos cosas que atenten contra su moral. Es como si nuestro hijo nos pidiera algo impúdico y nosotros le concedamos esto, es impensable. En esta primera sección de cómo debemos orar, podemos fijarnos que los primeros puntos de Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, tiene que ver con Él y no con nosotros. Tiene que ver con Él. El creyente está pensando, está llevando su mente y su corazón guiado por el Espíritu de Dios en su Padre, en el Dios Trino. Son afirmaciones que el creyente hace en su oración. Y la segunda sección tiene que ver con nosotros, pues dice: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Vuelve a cerrar la oración, centrado su mente y corazón en Dios y no en Él, no en sí mismo. Este modelo de oración, hermanos, nos confrontaría en este tiempo. Si es que nosotros, cuando vamos a la oración, solamente decimos: dame, 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 dame. Yo.
Nuestra oración sería puro antropocentrismo, cuando nuestra mente debe estar centrada en Dios, dirigiéndonos al Padre, en el nombre de Cristo, pues así es la enseñanza, y siendo guiado por su Santo Espíritu. Decía que en esta primera afirmación de Padre nuestro, nosotros no podemos pedirle al Señor cosas que atenten contra su moral. Más bien nosotros debemos pensar en su gran amor con la cual nos alcanzó. Debemos pensar que Él siempre está queriendo cuidar de nosotros, como lo hace un Padre amoroso. Debemos estar pendientes de lo que Él nos dice a través de su palabra. Debemos buscar como los niños que en su inocencia buscan estar seguros en su Padre. El tipo de oración que atente contra su moral no será respondida favorablemente, sino que será reprendida. El segundo punto, la segunda afirmación que hace: santificado sea tu nombre. En esto está pensando el Hijo de Dios cuando ora. Reconocer cuán santo es nuestro Dios, en cuyo nombre nos encomendamos, y el cual no lo podemos tomar en vano, en la ligera. Esto también nos enseña que las peticiones que traemos delante de Él no pueden ser cosas que atenten contra su santidad, sino que debe ser aquello que nos ayude a santificarnos. El Señor manda que nosotros seamos santos como Él es santo. Y Cristo ha orado en el mismo sentido. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No debemos pedir cosas como para gastar en nuestros propios deleites, para entretener a la carne, aunque fuese cosas lícitas. Nosotros más bien debiéramos de pedir aquellas cosas que ayudan a nuestra santificación. Por demás está decir que no nos concederá peticiones pecaminosas, o aquellas cosas que en apariencia son de piedad, pero cuya verdadera motivación son sentimientos mezquinos, aunque sean buenas cosas, hermanos. Aunque sean buenas cosas en esencia, aunque no esencialmente sea pecado aquello que pidamos, si eso que pedimos está insuflado por un sentimiento mezquino o egoísta de hacer mi voluntad, de hacer mi capricho, es pecado. El Señor no nos concederá tal cosa. Y si nos concediera, si en su voluntad permisiva nos permite alcanzar aquello que no ayuda a nuestra santidad, esto más bien es un castigo. Porque todo pecado tiene su justa retribución, hermanos. Y si este motivo de oración es mezquino y egoísta, es un pecado esencialmente, anclado al pecado está la retribución. Nosotros debemos orar conforme al Espíritu Santo de Dios, cuando lo hacemos sinceramente. El Rey de Reyes entendió el reino de los cielos, llamando a los hombres al arrepentimiento. La tercera afirmación que hace es: venga tu reino. Después de dirigirnos al Padre con temor reverente, debemos recordar que su principal anhelo es que su reino se extienda y se promueva su gloria. Así también aquí encontramos el motivo de oración más primario de aquel que invoca el nombre de Dios. El apóstol Pablo, podemos ver esto en 1 Tesalonicenses, encontramos que el motivo de su oración más primario es aquel que invoca el nombre de Dios, me corrijo, para que su palabra corra y sea glorificada. Nuestro Padre Dios se agrada de responder oraciones como esta. Nuestro Cristo se agrada presentarlas delante del Padre e interceder por ellas. Y es también una confirmación de que oramos conforme al Espíritu Santo. Cuando lo hacemos sinceramente, el Rey de Reyes nos recibe. 3 afirmaciones hasta aquí, hermanos. Padre nuestro. Debemos dirigirnos a nuestro Padre
como nuestro Padre amoroso que nos permite llegar a sus atrios. Debemos considerar su santidad, santificado sea su nombre. Nosotros no podemos acercarnos a Él en nuestra propia justicia, sino en la justicia de su Hijo, que nos santifica. La tercera afirmación es: venga tu reino. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. Su reino es celestial, su reino es de luz. Nosotros debemos orar en el mismo sentido, de que su reino se extienda en esta tierra. Decía nuestro Salvador que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La cuarta afirmación, que se haga su voluntad, es de lo que trata cabalmente las oraciones de su pueblo. Habiendo conocido y entendido que su voluntad es perfecta y santa, aquí tiene mucho por el cual orar. Que su voluntad se haga, que se haga su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, no solo en domingo, en todas las áreas: familia, trabajo, iglesia. Que su voluntad prevalezca sobre nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. Hoy pedimos mal. Debemos rogarle al Señor que nos enseñe a pedir conforme a su voluntad. La segunda sección de cómo debemos orar tiene que ver con nosotros. Dice: dámonos el pan de cada día. Antes de que nosotros podamos abrir nuestra boca, debe ser abierto nuestro corazón delante de Él. Debemos estar llenos de la firme convicción de que Dios sabe y conoce nuestras necesidades y que a Él le agrada que nosotros le pidamos como hijos amados. Y así Él nos sigue confirmando su amor de Padre. Pero en ocasiones también es cierto que nuestro Padre nos moldea al carácter de Cristo, promoviendo que nosotros experimentemos todo el fruto de su Santo Espíritu por medio de tribulaciones, por medio de padecimientos. ¿Cómo hemos de amar sinceramente? En el mismo discurso del Sermón del Monte nos enseña a amar a nuestros enemigos, no solo a aquellos que nos aman. ¿Cuál sería la gloria para nuestro Dios si nosotros amamos solamente a aquellos que nos aman? Es el primer fruto del Espíritu en el corazón de sus hijos. ¿Cómo hemos de experimentar el gozo sino en la tribulación? Es allí donde el gozo alcanza su máximo esplendor, cuando estamos en medio de necesidades y el Señor nos basta, es suficiente. Es allí donde nosotros, a pesar de las tribulaciones, estamos gozosos. Fe, mansedumbre, templanza y las demás que están citadas en Gálatas. Todo esto es parte del fruto del Espíritu Santo. El contentamiento en la escasez y así estar satisfecho con aquella enseñanza dada por el apóstol de bástate mi gracia. Esto también nos enseña en un sentido negativo a no ambicionar, a no codiciar más de lo necesario para que nuestras vidas no den lugar al pecado. El profeta decía: Señor, no me des tanto como para olvidarme de ti. Y no me hagas faltar, Padre, para no blasfemar en contra de ti. Muchas veces las riquezas y los bienes son un tropiezo para el creyente. La sexta afirmación en esta oración modelo es de: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Nada más necesario que el escudriñar nuestras vidas día en día para poder ver en qué hemos caído, de qué hemos de arrepentirnos. Sabemos que aquel que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso, y la verdad no está en él. No está en él. Nosotros debemos escudriñarnos
Tal cual lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos pues si no estáis reprobados en cuanto a la fe. Debemos nosotros orar al Padre, rogando incluso que nos muestre aquellas cavernas más profundas de nuestro corazón, de aquellos pecados minúsculos que se encuentran en nosotros. Que nos haga consciente, que traiga convicción de pecado en nosotros. Tal vez sea uno de los ejercicios más frecuentes del creyente, o debiera hacerlo. Tal vez esta parte de la oración, de como también nosotros perdonamos, pudiera ser la que salga con mayor dificultad de nuestros corazones. Lo opuesto a esto, hermanos, es el rencor. Lo opuesto a esto es la falta de perdón. Y el pecado que pudiera ser visto en este lugar es el de sentarnos en el trono de Dios, de pedir juicio en contra de otros, de desearles el castigo a otros. Sería el corazón de alguien que se siente más elevado que su prójimo. Aquel que no perdona al prójimo es porque cree ser superior. Él es digno de que Dios le perdone, pero los demás no son dignos que Él le perdone. Cuán sucio debe estar el corazón de esta clase de creyentes. Por esto digo de que tal vez sea la afirmación más difícil de sacar. El Señor nos ayuda cuando tenemos luchas, sean con propios o extraños, cercanos o lejanos. Cuando somos agredidos por otras personas, el Señor restaura el corazón de sus hijos por medio de la oración. El Señor responde a este tipo de oración. Cuando el creyente pide a su Padre que le quite ese sentimiento negativo, que ponga en él un corazón humilde y amante del prójimo. ¿Cuánto nos compromete esto en términos de sinceridad cuando oramos? Porque sin duda estoy seguro que es la afirmación más complicada que el hombre puede hacer. No nos metas en tentación es la octava afirmación. Nuestro buen pastor siempre cuidará de nosotros. De esto no hay dudas. Pero nosotros también debemos clamar reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. De que necesitamos vivir bajo la sombra de sus alas. Lo más terrible que nos pudiera pasar es que Dios se aleje de nosotros. Tropiezos y dolores vienen por nosotros si esto fuera así. Tal como le ocurrió al rey Ezequías cuando Dios lo dejó para probar lo que había en su corazón. Hoy diría a todo cristiano que si estuviera en semejante caso, no te duermas. Orar sería el consejo. Orar así como aquel hombre que peleó con el ángel. Orar de tal forma que no te suelten de él. Muchas veces nosotros como padres terrenales buscamos que nuestros hijos nos expresen cariño, que sean movidos ellos mismos y no nosotros el que nos acerquemos, sino que sean nuestros hijos quienes vengan a manifestarnos su amor. Este es un sentimiento legítimo de todo padre. Todo padre quiere sentirse también amado por sus hijos. Nadie quiere un hijo indiferente. Nadie quiere un hijo que no se preocupe del amor de su padre. Sino que todo padre se goza del amor de sus hijos.
Si nuestro Padre se muestra distante, hemos de correr tras Él. La novena afirmación es: líbranos del mal. En esto podemos pensar que solo se trata de cuestiones externas a nosotros, como Satanás, sus demonios y el mundo, el pecado. Pero la concupiscencia y la pecaminosidad del pecado son enemigos que están camuflados, que acampan muy cerca de nuestra mente, atacándonos con dardos de fuego. Debemos pedir al Señor que el enemigo sea retenido, que el enemigo sea vencido. Y ya lo ha hecho. Pero así como el Señor establece que estas cosas son así, también demanda que nosotros resistamos al enemigo para que Él huya de nosotros. Así como el Señor sabe que nosotros tenemos necesidades de algunas cosas, Él también estableció que nosotros la pidamos. Nosotros debemos pedirlas. Nosotros debemos pedir al Señor, a nuestro Padre Dios, que pelee por nosotros la batalla. Debemos pedir a nuestro Padre que nos guarde del mundo y Satanás. Él lo hace, pero nosotros debemos pedirlo. Incluso que nos guarde de nosotros mismos, de que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. La final frase es: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nuestras oraciones serán las bases de nuestras decisiones y de nuestras acciones en consecuencia. Esto es así. Son nuestras oraciones la base de nuestras decisiones y en consecuencia son nuestras acciones. Nuestras acciones son el fruto de aquellos motivos que pusimos delante del Padre. Sin resquicio de dudas, ellas deben reconocer que Él es el Rey y suyo es el poder. Pero sobre todas estas cosas debemos promover su gloria, hacer su voluntad y glorificarlo en todo el tiempo. Meditando en este texto, a veces no sabemos cómo orar, qué pedir, cómo hacerlo. En su palabra, nuestros motivos de oración se encuentran expresadas en tonos de promesa, también en tonos de leyes, también en tonos de exhortaciones, también en tonos de consuelo y esperanza. ¿Cómo hemos de orar, hermanos? Tenemos el modelo en las Escrituras. Orando según sus promesas, orando según su ley, que nos ayude a santificarnos en ella. Debemos orar rogando que el Señor nos corrija y moldee en nosotros cada día el carácter de Cristo. Que nosotros podamos ser un fiel reflejo de quién es Él. Sin duda, creo que en nuestro tiempo, de las peores luchas que tiene la iglesia son problemas de carácter. No es persecución, no es filo de espada, no es prohibición de predicar el evangelio, son problemas de carácter. Hay muchos que son osados y dicen que Dios me acepta tal cual soy, pero hay muchos que no lo dicen pero viven de esa forma. ¿Cómo hemos de orar, hermanos? En las Escrituras tenemos nosotros modelos de oración. Y solamente quiero hacer unas pequeñas muestras de esto, como había dicho al comienzo. Primeramente, con el antimodelo, porque es la primera sección también de nuestro texto. El antimodelo encontramos en Lucas 18. Lucas 18, versículos 9 al 14.
donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense a quiénes va dirigido esto. Va dirigido al corazón de estos hombres jactanciosos que se buscaban su propia gloria y no la de Dios. Buscaban ser vistos de los hombres. Se está refiriendo a estos hipócritas, a estos fariseos y escribas hipócritas, religiosos profesionales. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense, hermanos, el detalle. Oraba consigo mismo. Era un idólatra. Aunque decía creer en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en el Dios de Moisés, de Abraham y de Jacob, este no era más que un idólatra. Oraba consigo mismo. Y se decía a sí mismo: gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No solo que él se exalta, sino que humille al otro, al prójimo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No existe mejor forma de magnificar el corazón infatuado de estos hombres que contrastándola con un hombre pobre de espíritu. Es allí donde se ven todas las bacterias que hay en su alma. Es así donde se puede ver la carne podrida de sus vidas. Es contrastar a un hombre muerto en sus delitos y pecados con la de uno que fue traído de las tinieblas a su luz admirable. Este es el ejemplo. En el libro de Santiago también existe una reprensión. Santiago capítulo 4, versículos 3 a 5 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Modelos positivos de oración es el que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto tiene que ver con el lugar en donde hemos de orar. ¿En qué momento? Pudiéramos preguntarnos. En el mismo libro de los Salmos. Capítulo 55, versículo 17. Dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice así:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, se había firmado un decreto en contra de él. Se había instrumentado el mal para perseguirlo y él, sin embargo, daba gracias a Dios. Aquí nosotros podemos ver el lugar y el momento y el contenido de su oración. En el capítulo 3 del libro de los Hechos también vemos hacer esto a los apóstoles del Señor. En cuanto a su contenido, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Versículos 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. Moisés orando dice así: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es una oración intercesora por sus hermanos. Salomón, en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 6 al 9 dice: Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y se agradó delante del Señor, que Salomón pidiese esto. Este es el contenido de su oración. En Moisés habíamos visto una oración intercesora, rogando misericordia por sus hermanos. En la oración de Salomón vemos prudencia, hermanos. Vemos reconocer la soberanía de su Dios, que no fue su capacidad en la que le llevó a ese trono, sino que Dios le puso allí. Y él entiende que él es su siervo, nunca se enalteció delante de su Dios. ¿Y su contenido cuál es? Padre, yo no sé cómo entrar ni salir. Guíame. Pone delante de su Dios su vida para conducirse en medio del pueblo y para conducir al pueblo. Nuestra oración es similar, hermanos. Nosotros oramos por la iglesia. Nosotros pedimos al Padre que nos guíe en este tiempo, que nos conduzca a tomar decisiones prudentes. Nosotros reconocemos en todo tiempo que Él es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, que Él es quien nos pone en un lugar y quien nos quita al mismo tiempo. ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? No son oraciones extensas, son oraciones breves, pero de un contenido vital. Podemos ver en el caso de Ezequías, en el crucificado al lado de Cristo, Esteban, la forma en que oró, encomendándose, entregando su espíritu a Dios. Y también tenemos oraciones extensas, como la que hace el Salvador en Juan 17, a la cual no tenemos tiempo de ir ya. Evitar los errores de los fariseos hipócritas, sus malas intenciones, como el ser visto de los hombres, debemos evitarlas. Más bien debemos buscar la sinceridad y la humildad al acercarnos a Dios en privado, evitando todos los vicios de una religión falsa, de falsa espiritualidad. Allí debe estar tu corazón abierto antes que tu boca, totalmente transparente delante de aquel que pesa los corazones. Eres un hombre pobre de espíritu y de humilde condición. En cambio estás en la presencia más sublime de un ser excelso, purísimo en espíritu, santo, soberano, todopoderoso y misericordioso.
Él es el que escucha tus oraciones o quien reprenderá tus oraciones. Nosotros conocemos que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, de que Él es galardonador de los que le buscan como un hijo a su Padre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esta oración deben llevarnos a sus casas y a meditar en ella. La promesa de Dios es que Él enseñará a su pueblo, de que Él te guiará a toda verdad. Si oras como Salomón, el Señor se agradará de tu oración. De lo contrario, vendrán tropiezos. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos en oración a ti. Gracias, Padre, porque no nos has desechado de nuestra miseria espiritual, sino que aún hoy nos llamas a la oración. Ayúdanos, Señor, a vencer toda incredulidad, todo argumento, Señor, que se opone en contra tuya, en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a orar sin cesar en este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te decimos, nuestro Padre. Amén. Amén.